Varios fenómenos interesantes para conversar, tiene que ver con los autoritarismos y cómo empiezan como a resurgir, pero como también hay ciertas expresiones que van en contra de ellos, así es que para hablar de estas temáticas estamos en contacto con Jorge Araneda, que es experto en relaciones internacionales de Medio Oriente, de la Universidad de Ankara, director ejecutivo, intérprete digital. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar contigo. Me interesa que nos des tu perspectiva de esto que yo describo, ¿no? Fenómenos que ocurren en Europa y que nos llegan a través de las informaciones, pero que tú puedes tener de manera un poquito más completa, ¿no? Esa mirada sobre lo que ahí está ocurriendo. Particularmente me llama mucho la atención y es quizás algo sumamente importante, no solamente en los procesos que se están llevando en Turquía, sino también cómo ha existido una escasa cobertura sobre las diferentes protestas, pero también sobre los diferentes golpes que esto va a recibir, no solamente en la economía europea, sino también en diferentes regiones, ya sea de los Balcanes, sino también extendiéndose un poquito más sobre lo que tiene que ver con Medio Oriente. Turquía es un país pivote o está lógicamente justo en el medio entre lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la producción y todo lo que tiene que ver con la mano de obra barata que recibe Europa, pero también lo que tiene que ver con la estabilidad o con un país que por muchos países europeos lo consideran como el país colchón de diferentes dinámicas que se están produciendo en Medio Oriente. Por lo tanto, es interesante e importante analizar lo que tiene que ver con esta dinámica de este enorme país de casi 110 millones de personas y que en este momento no solamente ha perdido casi el 100% de sus reservas estatales para salvar la lira turca, sino también se encuentra en un proceso en donde cada vez pareciera ser que estaríamos viendo a una democracia que avanza hacia un régimen más parecido a Putin que a lo que tiene que ver con la Unión Europea o con los países más autoritarios de la Unión Europea. Claro. Aquí lo que está pasando, para que nuestro público lo entienda también, es que hay una serie de manifestaciones en Turquía que tienen que ver con la detención de un opositor, ¿no? Quien sería como el principal rival político de Erdogan, ¿no? Y esa es la expresión de, bueno, algo que está ocurriendo ahí. En el fondo, tú estás hablando del avance hacia un régimen autoritario que, en definitiva, inhabilita a su oponente político. Sí, exactamente. Lo que sucedió en términos un contexto muy general, es que el partido opositor o el conglomerado opositor llevó a cabo sus primarias y por lo tanto el alcalde electo de Estambul, que ya había sido puesto en entredicho por una segunda votación, o sea, la gente había votado por él, el gobierno no había reconocido la votación, se tuvieron que rehacer las votaciones en Estambul, volvió a ganar en una segunda, entre comillas, vuelta el alcalde, y de ahí ha mantenido una posición bastante importante, no solamente por la cantidad de personas que viven en Estambul, sino también por lo que tiene que ver Estambul frente al mundo. Después de esas primarias, algo un tanto predecible, entre comillas, Ekrem İmamoğlu va a ser arrebatado de su título profesional universitario, algo que en la ley turca es necesario para ser candidato presidencial. Las personas que no tienen un título universitario, según la ley turca, no pueden ser presidente y no pueden presentarse como candidato. Por lo tanto, ya al haber sido arrebatado de su título universitario, lo dejaba fuera de la contienda, en un contexto en donde las próximas elecciones presidenciales son en 3 años más. Por lo tanto, mantener una oposición no solamente con sus dos líderes, tanto el alcalde de Ankara, la capital de Turquía, administrativa lógicamente, y la capital histórica Estambul, ambos dos en prisión o con procesos judiciales que lo inhabilitan, también genera un enorme descontento porque no sabe cómo la oposición va a poder mantener una presión o generar algún tipo de respuesta para llegar a buen pie en 3 años más. Pero por otro lado, también lo que tiene que ver con
un Estado que ha logrado controlar no solamente las redes sociales, sino también la mayoría de los canales de televisión. El presidente Erdogan en diferentes administraciones ya viene gobernando aproximadamente el 2012 en adelante, por lo tanto la cantidad y el poder que tiene que ver con su partido, el AKP, o el Partido de Desarrollo y Justicia en español, sobre los medios de comunicación y también sobre un gran conglomerado de la élite empresarial es bastante significativo. Ok, eso es lo que pasa en Turquía. También ha habido manifestaciones masivas en Hungría, donde también hay un régimen que tiene tintes autoritarios, ¿no? Ahora las razones ahí son otras, son cuestiones que tienen que ver con el mundo laboral. Exactamente, y de hecho es súper interesante y tiene una conexión directa, sí. No solamente en términos de una inflación que no se ha podido controlar, sino también porque son estados autoritarios que se mantienen bajo, entre comillas, presentándose como gobiernos que pueden entregar a la población seguridad, claro, oportunidades laborales y estabilidad económica de mejor forma que los regímenes democráticos liberales que lógicamente están contra las cuerdas. Ellos Orbán, particularmente lo que tiene que ver también con Erdogan, se presentan como líderes fuertes porque es la única, ellos se presentan bajo esta narrativa como la única solución frente a democracias débiles que por una parte no logran contener la corrupción, no logran contener lo que tiene que ver con problemas de inmigración y lógicamente con problemas económicos tanto como la inflación o la hiperinflación y también los salarios. Por lo tanto, el problema que sucede tanto en Turquía como en otros países, como se llama, de los países balcánicos, tiene que ver con que estos regímenes autoritarios después de décadas tampoco han logrado resultados tan satisfactorios, y ahí es donde la población dice, bueno, nos fuimos por un régimen autoritario o de corte autoritario que sí decía responder mejor que la democracia, pero después de varias décadas lo único que vemos es la pérdida progresiva de derechos fundamentales en términos ciudadanos y ninguna respuesta económica. Y eso se está expresando en las calles con manifestaciones, algo que parecía menos probable hace algún tiempo. Ahora, ¿en qué puede derivar todo esto? Porque tú dices, ellos, bueno, particularmente Erdogan, ¿no? Lleva mucho tiempo en el poder y ha podido bloquear a sus adversarios políticos y ha podido bloquear este tipo de manifestaciones. ¿Tú crees que aquí esto puede permanecer como una expresión ciudadana? Lo mismo en Hungría. ¿Cuánto inciden los factores económicos, por ejemplo, para que esto se mantenga? Yo creo que por una parte ambos mandatarios, ambos líderes leen de una forma muy clara y perfecta lo que tiene que ver con el escenario internacional, en dos sentidos o en dos aristas bastante singulares. Por una parte Erdogan y por otra parte muchos países muy cercanos a Europa, incluso parte de la esfera europea, han mantenido, relaciones y han mantenido estrechos acuerdos con Trump, con la nueva administración de Trump. Y lógicamente en este entorno internacional excepcionalmente permisivo, en donde se envalentonan estos regímenes y además que logran tener afinidades con el régimen norteamericano, lógicamente plantean dos cosas. Primero, que Europa los necesita. Europa necesita a Erdogan, Europa necesita a los países balcánicos no solamente para contrarrestar Rusia, sino en términos económicos y de mano de obra. Por lo tanto, saben que Europa no los va a poder ir a presionar. Por otra parte, lo que tiene que ver con Estados Unidos, que también en un régimen que ha flexibilizado lo que tiene que ver de una forma bastante fuerte, no solamente Trump, sino también Biden, lo que tiene que ver con el derecho internacional y con, entre comillas, con el sistema internacional que veníamos viendo fortalecido desde los 90 o del fin de la ex Unión Soviética en adelante, que hoy en día cada vez parece más débil y por lo tanto posibilita que estos regímenes no solamente actúen con mayor fuerza sobre su propio electorado, pero también que los hagan pagar por los costos o las decisiones políticas en términos inflacionarios, laborales o técnicamente en términos políticos electorales. Sí, estamos conversando con Jorge Araneda, que es experto en relaciones internacionales, trabaja en la Universidad de Ankara y,
estamos asociando un poco los fenómenos ahí en esa zona de Europa con estos regímenes autoritarios. De hecho, bueno, Orbán ha sido o ha transformado de su régimen y a Hungría como una suerte de referencia, ¿no?, del antiprogresismo que se ha expandido por Europa y que está llegando, por ejemplo, muy fuertemente en las nuevas generaciones de España. Esto que yo contaba recién, que se está dando cuenta entre los jóvenes españoles, estudiantes que reivindican el franquismo. Esto suena bien extraño, pero tiene que ver también con la expansión de estas ideas, ¿no? Sí, y de hecho tiene que ver con dos grandes aristas. Primero, lo que tiene que ver con que estos regímenes, lo primero que atacan, o lo primero, ¿cómo se llama?, que tratan de influir son en los ministerios de educación, ¿sí? Políticas estatales en donde la historia, lo que tiene que ver con asignaturas de pensamiento crítico, empiezan cada vez más a perder relevancia, o por lo menos horas. De hecho, nosotros en Chile, cualquier persona que tenga su hijo o hija en el sistema escolar se podrá dar cuenta de que la asignatura de historia desaparece en segundo medio. Por lo tanto, la mayoría de nuestros jóvenes reciben en su edad adolescente solamente 4 años de historia, de séptimo a segundo medio, y después aparece otra asignatura en tercero y cuarto medio, que es educación ciudadana, pero que no tiene, bajo ningún punto de vista, la capacidad de poder responder a las demandas, y aquí es un punto central. Los estudiantes están buscando, tienen preguntas, quieren encontrar respuestas, y lógicamente en asignaturas como en el caso chileno como educación ciudadana, que tienen aproximadamente un par de horas a la semana, genera lógicamente otros canales que están siendo consumidos por los jóvenes, y aquí viene lo que tiene que ver con el peso de estos llamados expertos en historia en las redes sociales, que lo que hacen o lo que convierten a la historia es en un cúmulo de anécdotas o datos frikis de diferentes, lógicamente, regímenes, ya sea, por ejemplo, en el caso de Franco, o en el caso de Erdogan, o en el caso de Orbán, o en el caso de otros tipos de líderes autoritarios que al parecer tuvieron, entre comillas, como dicen ellos, varias cosas malas, pero en general dejaron la economía mucho mejor, produjeron mayor, no sé, oportunidades laborales, desarrollo económico, etcétera, etcétera. Claro, es ahí en la educación donde se está poniendo el foco. Lo está haciendo Trump también, como que está buscando eliminar o reducir a la mínima expresión el Departamento de Educación de su gobierno. Exactamente, exactamente. Sí. El análisis que se hace en España no solamente tiene que ver con lo que los jóvenes buscan, sino también cómo el Estado o el sistema educacional, qué es lo que entrega. Y ahí es donde hay que poner el foco. Restringir, minimizar o competir con plataformas como Instagram, TikTok o otro tipo de plataformas es una pérdida de tiempo. Varios estudios lo han comprobado que es imposible competir con estas plataformas. De hecho, no es por nada que la mayoría de los países de Europa del Norte han generado legislación súper específica de tratar de sacar a los celulares de las salas de clase y prohibir los celulares de clase en todo ámbito educacional para, entre comillas, ganar un poco de terreno sobre estos influencers que lógicamente le entregan un paquete resuelto a la mayoría de los jóvenes en términos identitarios, de género, político y también económico. Jorge Araneda es experto en relaciones internacionales, experto en Medio Oriente, es además director ejecutivo de Intérprete Digital. Muchísimas gracias por esta conversación, Jorge. Un placer y muchísimas gracias por el espacio. Que estés muy bien. Son las 8:00.